Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esa es la bendita palabra del Señor. Puede tomar asiento, y gracias por permanecer en pie entonces en este ratito. Déjeme volver a poner el contexto sobre lo que estamos. Hemos estado hablando sobre la importancia de la fe. Esa es como la idea. Pero la idea es que cómo el Señor les enseñó a sus discípulos acerca de la fe. Y cuando digo esto, es que la idea es que podamos ver al Señor, cómo el Señor está enseñándole a sus discípulos acerca de algo que ellos conocen, pero tienen que tener mayor claridad. O tal vez lo conocen de una forma en la cual tiene que ser otra vez estructurada. Usted sabe que muchos de los conceptos que nosotros manejamos quizás nos sirvieron para una parte de nuestra vida, pero no eran completos, eran incompletos. De hecho, todo lo que nosotros sabemos puede sumársele mucho más. Y todo lo que usted conoce o cree conocer, el Señor le puede dar mucha mayor profundidad. Por lo tanto, la idea es que aprendamos de los pasajes donde el Señor les enseña acerca de la fe, con el fin de que nosotros podamos aprender lo que ellos aprendieron y podamos sacar los principios para nuestra vida, considerando que los discípulos, por supuesto, eran tan especiales, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, tan especiales. Muchos de ellos venían en diferentes oficios, actividades, en un tiempo complejo donde Roma estaba con el pie encima. Por lo tanto, entonces habían desconfianzas en el liderazgo, había muchas cosas que estaban muy complicaditas. Y entonces el Señor, por la gracia de Él, toma a estos discípulos y los mete en diferentes atmósferas, en sanidades en las calles, a veces en las sinagogas, a veces con lecciones aún en los árboles como la higuera. Los pone dentro del mar, los lleva al desierto. Cada una de esas lecciones son importantes. Los cambia de escenario, pone diferentes actores, los pone en diferentes tiempos, pero con algunas cosas en común. La fe fue mostrada en diferentes personas, a veces cómo la fe de otro actuaba en el poder de Dios manifiesto. A veces, cómo habían personas que decían: yo no creo mucho, pero ayude mi incredulidad. Cómo el Señor a veces admiraba de la fe de alguien, y cómo el Señor también respondía a la fe de tantas personas. Por ejemplo, Jairo dijo: pone las manos sobre mi hija para que viva. Y el Señor fue y puso sus manos. Pero una señora dijo: si tan solo toco el borde, seré sana. Y el Señor también respondió a esa fe. Otro dijo: diga la palabra y mi criado será sanado. Entonces, toda la fe de la gente fue un poquito dispersa, pero toda tenía el mismo fin y el mismo punto: nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora comenzamos a hablar acerca de este pasaje. Hace un días atrás, la semana pasada, hablamos, por ejemplo, de los enemigos de la fe, de lo cual, por supuesto, no voy a hablar, solamente los voy a mencionar. Y dijimos que el tiempo, los sentidos, los pensamientos, los sentimientos y el cansancio son algunos enemigos de la fe en este pasaje, y que les recomiendo que pueda oír la palabra del día domingo pasado. Y hoy
comenzamos a hablar en la mañana acerca de las manifestaciones de la fe. ¿Por qué? Porque todas las cosas que el hombre tiene, de alguna u otra forma, serán manifestadas. Se va a manifestar, queramos o no. La Biblia dice, por ejemplo, también, manifiestas son las obras de la carne. O sea, las cosas se manifiestan. Hay cosas que no se pueden ocultar. Las cosas de alguna forma saldrán. Aunque usted no lo quiera, se va a manifestar su amor y se va a manifestar también su enojo, su ira, su rabia. Todas las cosas se van a manifestar, no las podemos ocultar. A veces uno quisiera manifestar de otra forma las cosas, pero hay que cambiar la base de la manifestación. Entonces yo aquí hice una lista de 10 manifestaciones de la fe, como por ejemplo la obediencia, la paciencia, la perseverancia, el reconocimiento, el descanso, la seguridad, la resistencia, la esperanza, gozo y preparación, como algunas de las manifestaciones de la fe. Luego, durante la mañana comenzamos a darle forma a esta idea y hablamos acerca de la fe no fingida. El apóstol Pablo en 2 pasajes le habla a Timoteo y le dice y le habla de la fe no fingida. Quiere decir que hay una fe verdadera y hay una fe fingida. Alguien podría pensar que cree o decir que cree, pero no necesariamente creer. Alguien podría decir que tiene fe, pero no necesariamente la pueda tener. Alguien podría creer que la tiene y estar engañado. ¿Por qué? Porque al momento, mire, ¿qué manifiesta lo que tengo, lo que no tengo, o si es real o no es real? La prueba. La prueba viene a manifestar todas las cosas. La prueba es el elemento, no es mala en sí. La prueba no es que sea ni mala ni buena. La prueba es prueba. Y lo que hace la prueba es manifestar la verdadera naturaleza de las cosas. Entonces, una prueba, a veces nosotros decimos, ay, nos toca prueba. Hay quien se puede alegrar con una prueba. Cuando usted sabe mucho, ¿no le ha pasado cuando el profesor dijo, les voy a hacer una prueba, no sé, de la tabla del 1? Y usted dijo, uy, qué bueno. ¿Por qué? ¿Por qué se alegra? ¿Ah? Porque se lo sabe. Entonces, el saber algo, aunque lo prueben, a usted le va a dar alegría porque lo maneja, sabe cómo sortear esa prueba. Ahora si viene el mismo profesor y dice, vamos a hablar de cálculo 4, usted queda mirando, o derivadas, ecuación o lo que sea, usted dice, santo Dios. Y eso le trae preocupación, ansiedad, enojo, rabia, ¿por qué no estudié más? Y empieza todo ese proceso. Entonces la prueba en sí no es mala, sino que depende el momento que llega y lo que viene a medir en nosotros. La prueba, según la Escritura, es necesaria. Alguien dígame, la prueba es necesaria. Nosotros, nuestra fe, míreme, nuestra fe será sometida a prueba. Pero eso es necesario para que podamos nosotros, no Dios, nosotros saber lo que de verdad tenemos. Porque nosotros podríamos estar engañados de aquello que creemos tener. Alguien podría decir, no, sí, mire cuánta gente me ha dicho, no, pastor, si yo estoy súper firme en el Señor. Y cuando alguien me dice eso, yo digo, ay, santo Dios. Porque las palabras son juzgadas. Por eso la gente sabe lo que me dice a mí, pastor, mire, yo voy a morir con usted. Y yo digo, primero, yo no pienso morir. La gente dice, pastor, yo voy a estar siempre al lado suyo. Y yo digo, ay, santo Dios, van a ser probados. Porque somos probados por las cosas que decimos. Porque lo que decimos básicamente nace de lo que creemos. Entonces, cuando usted mire, cuando yo estoy ahí en los matrimonios y yo miro a esa pobre gente, santo Dios. Y él le tiembla la pera. Y yo lo miro y él dice, te voy a amar. Y empieza, y aunque dicen tantas cosas, hermano, y yo agacho la cabeza y digo, santo, ¿cómo se amarra sus palabras? Es mejor decirle, ¿sabe? Voy a intentar amarte nomás. Porque hacen unas promesas. Y a veces yo le digo, a ver, déjame tus votos, por favor. Y me pasan sus votos y yo digo, te los voy a guardar para que cuando estés con problemas, cuando la señora no quiera, no sé, alguna cosa contigo, te los voy a mostrar. Porque ¿cómo somos buenos para prometer cosas que no podemos sostener? Prometemos cosas que en realidad en el tiempo no podemos sostener. Porque es fácil decir, santo Dios, aquí nadie me ayuda.
Es fácil hablar, ¿verdad? Facilísimo. De hecho, cuando usted se presenta en el trabajo para la entrevista, usted, hermano, se vende de una manera impresionante. No, si yo trabajaba y soy bueno y soy responsable, soy leal, 2 semanas llega tarde, no le gusta el trabajo, reclama por lo que gana. O sea, la gente a veces no sostiene lo que dice. El problema es que nosotros igual, de la misma manera, a veces en las cosas espirituales, a veces tenemos una fe fingida. Decimos creer, pero al momento de la prueba, santo Dios, eso viene a mostrarnos que en realidad no era tanto como decíamos tener. Y lo mejor, míreme, es saberlo. Porque no está mal saber lo que de verdad tengo. O sea, a veces nos ha pasado, por ejemplo, un tiempo en mí, yo no quería ni saber cuánto debía. Porque estaba en la empresa y decía, no quiero ni saber lo que tengo que pagar a final de mes. Prefiero no saberlo. Porque el saberlo me llevaba a un estado de desesperación, de tristeza. Entonces mejor ni lo sé. Entonces a veces hay personas que quieren ser inconscientes de las cosas que viven o pasan. O a veces hay papás que no quieren saber nada de lo que le pasa a su hijo. Ni siquiera quieren tener esa conversación que puede manifestar algo que ellos ya sospechan. Pero están como evadiéndolo un poco porque es tanto el dolor de la verdad. Porque la verdad a veces llega a doler el corazón. Entonces prefieren como evitar, darle la vuelta, no conversarlo. A veces pasa también en los matrimonios que solamente avanzamos, pero no enfrentamos. Ahora con el Señor la cosa es distinta. El Señor nos anda con rodeos. Entonces las pruebas simplemente vienen a manifestar en el lugar que estamos, las cosas que vivimos. O sea, Pedro pudo haber pensado que él tenía una fe muy grande. Pedro podría creer en él, que él era invencible hasta que se enfrenta. Por eso cuando Pedro, el Señor le dice, Pedro, usted me va a negar. Mire, Pedro ya conocía a Jesús. Santo Dios, aquí nadie me ayuda. Aquí, usted me cae bien. Pedro conocía a Jesús. Pregunto yo, ¿cuándo el Señor dijo algo que no era? ¿Cuándo el Señor dijo algo que no se cumplió? Nunca, ¿verdad? Es más, si uno mira bien la palabra, dice la Escritura que Pedro dice, en tu palabra echaré la red. Di que vaya a ti, ven y avanzó. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras. O sea, la palabra del Señor sí tenía un peso importante en el corazón de Pedro. Pero cuando llega este momento donde el Señor le dice, Pedro, usted me va a negar. ¿Recuerdan? Pedro tendría que haber tenido en ese momento la humildad de reconocer y decir lo siguiente: ay, Señor, ¿cómo puedo hacer para no hacerlo? Señor, ¿en qué momento me podrías perdonar anticipadamente? O algo, porque lo que hace Pedro es ir en contra de la palabra. Pedro dice, no, Señor, usted está equivocado. Santo, mire Pedro, yo hasta la muerte iría con usted. Y es más, el Señor en su misericordia le dejó una señal y le dejó un gallo. Y le dijo, y el gallo no cantará dos. Mire, si el gallo canta una y usted ya lo ha negado dos, usted dice, me mato al gallo por último, para que no cante. O, dígame por favor, o me escondo y ya no tengo contacto con la gente. Lo que pasa es que no importa, ese gallo iba a perseguir a Pedro a donde Pedro esté. Y si Pedro lo mataba, se iba a hacer el gallo resucitado. Porque la palabra del Señor se iba a cumplir sí o sí. No había forma de que no se cumpliera. Pero lo que tendría que haber hecho Pedro, no haber dudado de lo que el Señor decía. ¿Por qué Pedro dudó de lo que Jesús dijo? Porque él creía de sí mismo algo que no era real. ¿Sabe por qué? Porque él no se conocía tanto como Jesús lo conocía a él.
Y pasa eso, que Pedro tiene un concepto distorsionado de sí mismo, de creer que es tan fuerte que él no podría ser capaz de negarlo, que se le ha dado tanto, que el Señor le ha dado tanto, que es imposible que él pueda fallarle al Señor, que es un machito. Pedro se cree como el hombre fuerte, que nada lo puede quebrar. Pero el Señor le dice: Pedro, usted me va a negar, pero cuando vuelva usted confirma a sus hermanos. El Señor le está dando lo que le va a pasar, la prueba que va a vivir y la salida que va a encontrar. Entonces Pedro no se conoce. El problema es eso, el no conocernos tanto. Y cuando uno no conoce los linderos de su vida, por eso la Biblia lo dice tan claramente: el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, yo podría creer, mire, y a veces uno tiene que cuidar mucho eso. Por eso uno tiene que estar alerta, porque aquí nadie es tan fuerte para no caer ni equivocarse. Santo Dios. Aquí nadie es tan fuerte para decir: no, pastor, yo jamás, ni yo, ni usted, ni nadie. Por eso uno tiene que ser misericordioso con el que cayó. Porque alguien que se equivoca, que falla en algún área de su vida, en adulterio, en alguna cosa, mintió, falló, qué sé yo, cualquier falla que a usted se le venga a la mente, es el hecho de que esa persona no es que quería fallar. O sea, nadie se levanta en la mañana diciendo: le voy a fallar a mis hijos. Nadie se casa para separarse, nadie se casa, nadie tiene un hijo para abandonarlo. Esas cosas a veces son parte de que nos alejamos del Señor y de pronto confiamos mucho en nosotros y poco confiamos en el Señor. Pero esas crisis que a veces enfrentamos nace de los conceptos equivocados y distorsionados que tenemos de nosotros, porque no nos conocemos lo suficiente. Por eso David está siempre diciendo: Señor, por favor, examina mi corazón y ve si hay maldad en él. Examíname, Señor. O sea, el hecho es que David iba constantemente a ser escaneado, y él pide, él no se confía, porque él ya sabe que falló, creyendo que nunca iba a fallar. Entonces, ¿cuál es la idea y la enseñanza de todo esto? Conozcamos. La prueba viene a manifestar a veces que en realidad no era tanto lo que creíamos. ¿No le ha pasado a usted que de pronto una prueba como que lo desestabiliza y dice: oye, yo como que no pensé que iba a ser tanto? Y a veces eso muestra la caída, muestra la debilidad que siempre estuvo, pero que yo no conocía. Entonces, no necesariamente eso es malo, es bueno. Porque ahora que ya sé que soy vulnerable, si el tema es creer que no lo somos. Santo Dios, aquí nadie me ayuda, pero el tema es creer que no lo somos. Si finalmente nosotros estamos expuestos a esto. El mismo apóstol Pablo tiene ese cuidado de decir: no vaya a ser que yo, siendo heraldo para otro. Él lo tiene claro, que él había sido un ejemplo para otras personas, pero de pronto él también tiene esa posibilidad de decir: mire lo que vio, mire lo que conocía, mire lo que escribía, mire lo que levantó, mire el trabajo que hacía, el amor a Dios que tenía. Y aún así, con todo eso, igual estaba pendiente de no fallar al Señor, porque él sabía que eso podía suceder. Alguien diga amén a eso. Entonces todos nosotros debemos constantemente estar en evaluación y revisar si nuestro amor es fingido, si nuestra fe es fingida, si nuestra adoración es fingida, si nuestra vida es de verdad o no es de verdad. Si la cosa es o no es, porque de pronto uno en el tiempo lo que sucede es que uno comienza a servir al Señor por la motivación correcta y a veces termina distorsionando el servicio. Uno comienza a amar, y cuando llega a Cristo, mi esposa un día me lo dijo, cuando ella llegó al Señor pensó que en la iglesia todos éramos ángeles. Porque venía de un mundo, ¿verdad? Del mundo sin conocer al Señor. Llega, conoce al Señor y empieza a amar a todos y ve todo hermoso, porque así se ve al principio. Pero luego comienza a conocer que no todo es como se ve. Ahora, ponga atención. El amor verdadero hace que, conociendo el error de otro, yo lo pueda amar con el error que tiene. Que yo pueda amar a mis hermanos que cantan. Usted ve aquí cantar a Claudita, cantar a mis hermanos, cantar a Victoria, pero usted sí lo ve porque usted ve la unción que cubre el oficio que hacemos. Y usted ve cuando yo predico la unción que me cubre mientras yo predico, pero bajando esa escalera y aquí mismo todavía somos solamente hombres, no más que hombres.
Esos somos hombres que estamos llenos de debilidades, estamos propensos a caída. Por lo tanto, usted no puede poner sus ojos en un hombre, y el error de la gente es poner a un hombre en el lugar equivocado y ese hombre creer lo que no es. Nosotros solo somos barros en las manos del alfarero, y si estamos aquí es por la gracia de Dios y ya, y no más que eso. Y cumpliendo una función y un llamado. Cada uno tendrá su lugar y cada uno tiene su honra. Pero cuando creemos cosas que no son, asimilamos, podemos no saludar al... Mire qué ha pasado. ¿Le digo lo que ha pasado? ¿Quiere saber? Por ejemplo, voy a poner este caso. Mi esposa. A veces alguien llega, pasa por el lado, mi esposa saluda, todo bien, y después al rato nos presentamos en una sala, por ejemplo, de consolidación, y alguien le dice: usted es la pastora, ay, pastor, y la abraza, le da besos, le trae chocolate. Pero si antes lo saludó y no tuvo la misma reacción, ¿por qué cambió? ¿Por qué una actividad, un llamado, un título, lo que usted quiera, hace que la gente cambie en conducta, en palabras, en actos? Si usted tiene que saludar con cariño a toda la gente, ¿sí? La persona que está a su lado es un hermoso hijo de Dios. La única diferencia es que él tendrá otra función en el cuerpo. Yo estoy aquí predicando, pero qué hermosos esos hermanos que están en la cámara, esos que sirven, esos que están allá adentro. Que a usted debería ir a abrazar a los que están allá cuidando a los niños. A eso debería ir a abrazar, reconocer al que limpia aquí, debería abrazarlo, reconocerlo, pedirle un autógrafo. Aquí el que está limpiando la silla para que usted se sienta, decirle: hermano, bendiciones, gracias por limpiar la silla, te bendigo, te traigo un chocolate, gracias. Porque eso es reconocer a la gente que trabaja en medio de nosotros, no solamente las funciones visibles. Santo Dios, mire dónde me metí. Pero eso es parte de la formación de la iglesia o de la deformación de la iglesia. Entonces es muy importante que nosotros revisemos el por qué hacemos lo que hacemos. El que revisemos incluso la fe que decimos tener y que deberíamos tener. La Biblia establece en Hebreos 11, voy rapidito porque me di vuelta ahí contando las historias. Hebreos 11 dice que es la fe, ¿qué cosa? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe ya está definida lo que es. Cualquier cosa que no sea eso no es fe. Si usted no tiene certeza y convicción, no es fe. Es cualquier otra cosa menos fe. Entonces, esta fe se manifiesta por medio de la vida, por medio de lo que digo y por medio de lo que hago. La verdadera fe no se manifiesta por lo que pido, sino por lo que hago. Lo que hago manifiesta mi fe, no lo que digo ni lo que pido. O sea, usted puede aquí gritar: Padre, creemos, Padre, manda fuego. Y eso parece que los gritos y parece que lo que digo manifiesta la fe, pero no es así. Es lo que vivo, es la vida la que manifiesta la fe. No las peticiones, la vida. Entonces el Señor, hablando con Pedro, hace esta pregunta. Y esta pregunta es la que en todas las predicaciones de este día intentaré responder. La pregunta es esta: ¿por qué dudaste? Eso queda ahí. Pedro no habla con él. Pedro solamente piensa en la pregunta, pero nosotros debemos pensar en la respuesta. ¿Por qué dudamos? Porque si Pedro estaba todo bien hasta ahí, o sea, hasta ahí Pedro había obedecido en la barca, había luchado contra la tormenta, estaba viendo al Señor, caminó por las aguas, pero llegó un punto que hubo duda, y ahí es donde él se hunde. Y todo lo hermoso hasta ese punto, todo estaba bien hasta el punto de la duda. Entonces uno tiene que preguntarse: ¿qué generó la duda? ¿Cómo puedo combatir la duda? ¿Y cómo puedo hacer para que esa duda no entre a mi corazón, para que no afecte la fe que el Señor me ha dado? Porque la fe no nace en el hombre. La fe es un don de Dios en la vida del hombre, es un regalo de Dios. Entonces esta duda
básicamente es la falta de convicción, falta de seguridad, vacilar, no estar firme en las convicciones, desconfiar. Entonces la falta de convicción. Entonces lo que debo afirmar, y dejamos ahí, cerramos esta mañana hablando de las convicciones, diciendo cuáles son nuestras verdaderas convicciones, qué es lo que creemos y definir lo que creemos. Y yo le dije a los hermanos que hice un listadito de 5 o 6 cositas en las que yo creo. Y como yo creo en eso, usted también debería revisar lo que cree, pero lo que cree de verdad. No lo que cree diciendo que lo cree, no, lo que cree de verdad. Yo creo, por ejemplo, en la existencia de Dios. Yo sé que eso nos suena profundo, y dice, ay, pastor, si no, imagínate, pastor, ¿cómo no va a creer en Dios? Pero lo digo desde lo más profundo de mi ser. Y anoche, mientras escribía eso que es tan sencillo, de decir yo creo en Dios, eso me pegaba en el corazón. Y yo le decía, Señor, yo creo en usted. Yo creo que es real. Y más allá de que hoy día, mire, la ciencia intenta mostrar la inexistencia de Dios. Pero cada vez que la ciencia intenta mostrar la inexistencia de Dios, me da más evidencia de la existencia de Dios. O sea, cada vez que descubren un átomo, una célula, algo más pequeño, llegan más profundo, llegan más lejos, lo único que hacen, ellos están tratando de buscar cómo, usted sabe todos los días las noticias que han salido, las nuevas fotos que han salido, y todo lo que están tratando es ir en contra, es tratar de cómo se creó el universo, todas esas cosas. La Biblia dice que por la fe entendemos, es por la fe que entendemos haber sido constituido el universo de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la fe. Entonces a mí me ayuda la ciencia para creer más en Dios. Mientras ellos hacen todo el esfuerzo para que yo no crea, está generando el efecto contrario en mí, me hace creer mucho más en mi Señor. Yo creo en Dios, pero con todo mi corazón. Yo creo en Dios. Yo creo en la bendita palabra de Dios. Mire, pueden sacar cualquier cantidad de cosas que el hombre pueda sacar, de que este rollo, que alguien intervino, que Constantino vino y metió la mano. Mire, yo creo en la palabra de Dios aquí, y cuando la leo, ay, hermano, en mi vida empieza a generar algo. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo siento que genera algo en mí. Yo creo en la palabra de Dios. Creo que mi Biblia es la palabra de Dios, y lo creo. Yo creo la Biblia, porque gente cuestiona y la gente dice, ay, pero un día un hombre me dijo, estaba yo comprando, empezamos a hablar un poco, me dijo, sí, pero no va a creer que un pez se tragó a ese hombre llamado Jonás. Yo le dije, mire, y si la Biblia dice que Jonás se tragó una ballena, también lo creo. Alguien diga amén. Yo creo la palabra del Señor. Creo en la obra de mi Señor Jesucristo, creo en su venida, creo en su muerte, creo en su resurrección, creo en su perdón. O sea, yo le pedí perdón al Señor y creo que Él me perdonó. Yo no le vuelvo a pedir perdón a Dios por un pecado que Él ya me perdonó. Cuando se lo confesé, salió de Dios y salió de mi boca. No importa que alguien venga a decir, ay, pero pastor, ¿se acuerdan? Yo no, ¿qué cosa? Así que si yo le he hecho algo y le pedí perdón a Dios, no me acuerdo. Digo, ay, es que lo oré, lo siento, no me acuerdo. Creo en la importancia de la oración. Creo en el... Oye, hermano, esto sí lo creo. Yo creo en el amor de Dios. Míreme, yo creo que Dios me ama. Y yo me siento amado por Dios, pero amado. Yo me siento amado. Así que yo digo, no importa que no me ame, yo me siento muy amado por Dios. Entonces mi vida no depende del amor de la gente. No ando así como, bueno, nadie me ama, no sé qué hacer. No, yo me siento amado por Dios. Y me he sentido amado de muy chiquitito por Dios. Así que si alguien no me amó, bueno, se perdió nomás. Pero yo me siento muy amado por Dios. Y cada vez siento más firme su amor por mí. Alguien diga amén, por favor. Bueno, yo creo en la soberanía, en la voluntad de Dios, creo en la obra del Espíritu Santo, todo eso lo hablé en la mañana, pero es esto, este es el fin. O sea, uno debe definir en lo que cree y ver si eso que cree es firme, es una convicción, porque lo que usted crea también será probado.
Así que afirme sus convicciones en las cosas que dice creer. Si usted cree que es importante congregarse, yo lo creo. Será aprobado en eso. Si usted cree que es importante el matrimonio, será aprobado, porque todo lo que creemos será aprobado. ¿Usted cree que es importante la familia? Vendrá un atentado contra su familia. No porque usted diga, entonces yo no voy a creer nada. No es eso. Sino que el diablo intenta romper las creencias que tenemos, distorsionarlas, corromperlas. Entonces, en parte de nuestro camino, en algún momento, cuando la duda contamina lo que creemos, nos hundimos. Entre más duda tenemos, más al fondo llegamos. Porque la duda ha de contaminar la fe que el Señor nos ha dado. Mire lo que dice Hechos capítulo 11 versículo 12. Y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos. Yo creo que el Espíritu Santo habla. Yo no sé si hay alguien aquí que lo crea. Dice, y el Espíritu Santo, hablando Pedro, dice, y el Espíritu Santo me dijo. Yo creo que el Espíritu Santo habla. Me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Cómo debo ir? O sea, mire, le dice con quién ir, le dice a dónde ir y le dice cómo ir. Específico. O sea, ¿por qué? ¿Por qué le dice sin dudar? ¿Usted se imagina por qué? Porque el Espíritu Santo dice, como dudó en la barca, ahora le tengo que decir que vaya, pero que no dude, porque también se puede hundir. Uno se puede hundir hasta en el pavimento. Entonces el Espíritu Santo le da instrucción que vaya con ellos, y quizás se lo dice porque tenía dudas, pero el Espíritu Santo le dice dónde ir, con quién ir y cómo ir. Y ahora le dice, pero vaya Pedro sin dudar. Porque en este camino, en la obediencia a lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos, no podemos dudar. Es entonces, diga conmigo, dudar. Esa palabra en su original es diacrino. Quiere decir separar completamente, retirar, oponerse, titubear o diferencia. Esa es la palabra en su original. Quiere decir que la duda la palabra diacrino se te separa completamente. O sea, la duda hace una separación entre lo que Dios quiere y yo hago, entre lo que Dios dice y yo pienso. Es una separación. Entonces, cuando el Señor le dice, no vayas a dudar, no te vayas a separar de lo que yo digo. No separes tu mente, no separes tu corazón, sino que acércate a la forma y manera en cómo yo te envío al lugar donde yo te mando. Tienes que ir. Marcos capítulo 11, versículo 12. Vamos a seguir. ¿Le sirve esto? Marcos 11:12, mire. Bueno, no tengo el texto acá, pero lo podemos buscar, pero se lo voy a contar. No, lo voy a buscar mejor. Básicamente esto habla de la higuera. Usted conoce ese pasaje, lo hemos predicado un par de veces. La higuera. El Señor va pasando por un lugar y dice la Biblia que Él tenía hambre. Así que el hambre también la puede tener usted. Amén, dijeron, ¿ve? No tenga problema con el hambre. Mire lo que dice. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera. ¿Qué vio él? Una higuera que tenía hojas. ¿Qué tenía la higuera? Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. O sea, él tenía esperanza, pensó que podía haber algo, pero no era el tiempo. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entendamos que este es un pasaje escatológico, ¿verdad? Que habla de Israel y todo lo demás, que no es mi tema en este momento. Además no quiero enseñar nada porque aquí hay uno de los profesores. Dice, entonces esto es sencillo. El Señor va a un lugar, hay hojas pero no hay fruto, como muchos hermanos que tienen mucha hoja pero poco fruto, ¿verdad?
Díganme, por favor. Y se acerca el Señor, no hay nada en él, y le dice: nadie coma a nadie más de ti. Y eso fue todo. Y mire, lo que el Señor le interesa de esto es decirlo a tal volumen que sus discípulos lo puedan oír. Recordemos que el Señor está enseñando cosas. El Señor está queriendo mostrar cosas. El Señor habla al volumen donde los discípulos puedan oír, porque hay una enseñanza que ellos tienen que recibir. O sea, Él dice, le está hablando a la higuera, pero hablando de tal forma que ellos puedan oír. No coma nadie más de ti. Cosa de que ellos puedan oír lo que Él está diciendo. Porque lo que el Señor dice es importante para la enseñanza que el Señor les quiere dar. ¿Me explico? Entonces, se fue el Señor, la higuera quedó ahí, porque la higuera quedó ahí. Ellos se fueron, el Señor llega al templo, da vuelta a las mesas, todo lo que usted conoce cuando se enoja el Señor en el templo. Al otro día vuelven al lugar y al día siguiente, y ahí vamos al texto del verso 20, dice: y pasando por la mañana, esto es día siguiente, ¿verdad? Pasando por la mañana, vieron la higuera. ¿Qué vieron? Se había secado desde las raíces. Note que cuando el Señor le habla, la higuera no se seca inmediatamente ahí. Porque los discípulos hubiesen dicho: mire, Señor, le habló y se secó. Porque hay cosas que de pronto tardan un poco más. Pero si la palabra del Señor, la palabra encontrará su cumplimiento. Pero al día siguiente pasan por ahí y mire, dice: pasando por la mañana, vieron la higuera. Vieron la higuera, había muchas higueras, pero vieron la higuera, se había secado desde la raíz. En algún momento prediqué este pasaje y dice que no es hasta la raíz, sino desde las raíces. De las raíces se secó, porque hay cosas que deben ser secas desde las raíces. Cuando el Señor soltó la palabra de fe, lo primero que hace la palabra es tocar las raíces y luego se manifiesta en las ramas. Entonces ellos dicen: ¿se secó de dónde? Desde la raíz, porque el Señor dijo: nadie nunca jamás coma nada de ti. Y para que eso fuese cumplido, la raíz tenía que estar seca. Si se seca solamente el tronco, la raíz todavía tiene esperanza. Pero si se seca la raíz, no hay esperanza. Había una palabra, por eso nuestras oraciones tienen que ser certeras. Hay cosas que tienen que salir de nosotros de raíz. Hay cosas que se tienen que secar de raíz. Hay cosas que tenemos que cortar de raíz. La palabra de fe toca las raíces de un asunto. La palabra de fe toca la raíz de un problema. Porque a veces nosotros asumimos que porque algo ya no se ve, porque algo ya se está medio cortadito. No, hermanos, hay cosas que tienen que llegar a la raíz. Por eso la Biblia dice: el mal es esto, la raíz, dice, la raíz de todos los males. Entonces hay una raíz. La raíz de todos los males. ¿De cuántos males? Es que es el amor al dinero. Entonces hay que tocar la raíz para que muchos males puedan ser secados. Y si se seca esa raíz, entonces hay que revisar y hay que pedirle al Señor. Por eso hay gente que ya no le importa, porque ya esa raíz se secó. Hay cosas que están como una raíz puesta en la vida de alguien. Y alguien dice: ay, ya, no voy a dejar, mire, por favor, escuche, míreme. Hay gente que dice: no, ya no voy a ver más pornografía, voy a apagar mi celular, me voy a apartar un ratito, y solamente está podando ramas. Hay gente que dice: bueno, voy a perdonar a este hermano. Hermano Patricio, te perdono. Hermano, te perdono. Después pelea con él: Simoncito, te perdono. Y siempre está peleando. El problema es que está solamente cortando ramas, pero hay un asunto de raíz. Y esa raíz solamente el Espíritu Santo puede mostrarnos cuál es el verdadero problema. ¿Por qué tengo problemas con toda la gente? ¿Por qué me cuesta confiar? ¿Por qué siempre termino peleando en el lugar donde estoy? ¿Por qué vuelvo otra vez a pelear con mi esposa una y otra vez? ¿Por qué hay ciertas cosas repetitivas en mi vida? Porque le estás cortando las ramas al árbol. Estás solamente cortando ramas que vuelven otra vez a florecer. Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo que te muestre cuál es la raíz del asunto, te va a mostrar algo que tal vez no es tan bonito verlo, pero vas a atacar la raíz de un asunto que ya no puede volver a florecer. Y entonces vas a ver la mano de Dios en las cosas. Ay, yo no sé si hay alguien acá. Vas a ver la mano
mano de Dios en asuntos que no se pueden resolver si no se ataca la raíz. Hay gente que es cíclica, que dice, no, es que yo en invierno, mire, no es invierno. Hay una raíz que usted todavía no descubre. Y usted entonces empieza a tratar de resolver el asunto con las ramas. Y empieza, yo no sé si hay alguien acá, pero empezamos equivocadamente. Intentamos, lo podamos el arbolito y queda bonito, queda, ay no, sí, ya no soy como antes. Pero basta que algo active otra vez, porque si no se toca la raíz, eso vuelve a crecer otra vez. Entonces hay gente que dice, ay, yo no sé por qué, pastor, cada cierto tiempo, porque estás podando mal. ¿Por qué cada vez, pastor, viene como una opresión, una depresión, me siento medio angustiado? Porque no has resuelto el rollo en serio. Lo que haces es cada cierto tiempo, ves que está creciendo, lo poda, ves que está creciendo, pero en un momento empieza a florecer, lo empiezas a alimentar. Mire, usted puede agarrar un poquito de agua y echarle esa raíz vuelve a crecer. Pero si la raíz se seca, échele litros de agua, no importa si le echa fertilizante, no importa lo que le ponga, eso cuando se seca y no hay quien lo pueda revivir. Por eso es tan importante que usted de raíz agarre las cosas que están mal y que le pida al Espíritu Santo que le deje ver lo que no se puede ver, porque usted está viendo las ramas, usted está viendo el fruto, pero usted no está viendo la raíz. El Espíritu Santo nos puede dar la claridad para ver aquello que no vemos, lo que está enterrado, lo que no se ve, lo que está en lo profundo. Hay cosas que están acá adentro, querido hermano, que usted ni las recuerda. Alguien quizás a sus 3 años, 4 años, 5 años hizo algo que usted ni sabe. Está ahí, algo está ahí que tiene que ser metido, tiene que ser sacado, tiene que ser tratado, tiene que ser secado. Y lo único que puede llegar ahí es una palabra de fe que puede tocar la raíz de un asunto, pero bien direccionada. Mira, escuché este testimonio. Ya lo he contado un par de veces, pero usted, mayor parte de la iglesia es nueva. ¿Cuántos llevan aquí menos de un año, por ejemplo? Levántame la mano. Mire, cantidad de gente. Me cansé, hermano. Te me hace gritar y me canso. Escuché el testimonio de un pastor amigo, Juan Francisco Madariaga, ¿te recuerdas? Ese hombre era malo en su juventud. Malo, cuando digo malo, era malo. A tal punto que la última vez que vio a su mamá, le mandó un combo y le sacó 4 dientes. A ese nivel de malo. Le mandó un combo y la pasó del otro lado del sillón. O sea, él era malo, no conocía al Señor, era drogadicto, alcohólico, salía a la calle. Él varias veces se intentó matar. Se colgaba y dice que terminaba medio así, temblando por todos lados, sacaba la cuerda y no podía morir, decía. Entró a un regimiento, le disparaba, le pasaban las balas por todos lados y él era muy malo y conocidamente malo. Iba aquí a La Pincoya, a todos los lugares como que en ese tiempo había mucha droga, mucho alcohol. Él iba ya, no tenía amor por su vida, lo que quería era morir. Él cuenta su testimonio. Hoy es un pastor, un hombre de Dios. Y yo lo conocí, yo me ponía al lado de él a escucharlo porque tenía tanta sabiduría de Dios y yo lo oía y aprendía mucho de él. Entonces él dice que un día, y uno no puede creer estas cosas tan fuertes que él vivió. Y un día dice que estando por acá, no me acuerdo, por La Victoria, quizás por qué lado, dice que iba caminando, ya cansado de la vida, adolescente, 17 años más o menos, y iba avanzando sin querer vivir, y ve una iglesia, dice, una iglesia chiquitita, y dice, voy a entrar, y él pensó, dice, entrar a molestar, porque él no le importaba nada, él quería hacer daño. Dice que entra y como que empieza a mirar la iglesia, nunca había entrado a una iglesia. Y cuando va a entrar y pone un pie en la puerta de la iglesia, dice que una hermana de allá adentro pega un grito, un aleluya. No sé si alguien conoce eso de aleluya, que aleluya. Y él como que queda paralizado. Y la hermana viene, lo mira y le dice, Juan Francisco Madariaga te estaba esperando. Él cae al suelo, porque uno cuando oye la voz de Dios, es como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro que acabamos de leer, tú sabes que Dios. Y él cae al suelo, se pone a llorar y le dice, vas a ser un instrumento de mi gracia. Y le empieza a hablar el Señor,
El Señor lo transformó ese día, entregó su vida a Cristo, se bautizó y por años estuvo sirviendo en esa iglesia. La cosa es que él, a pesar de esto que el Señor había hecho tan grande, tan glorioso, quería ir a Temuco a ver a su mamá, que no la veía por 10 años, y quería verla. Pero había algo acá. Había algo que no lo dejaba. Decía, qué raro, no sé qué, ora por su mamá. Ya era una persona transformada. Entonces se pone a orar. Y en la oración lo que le dice el Señor es: Señor, ¿qué pasa con mi mamá? ¿Por qué, a pesar de que yo le hice daño, como que tengo un rechazo hacia ella? Entonces, una noche, después de orar y llorar mucho al Señor, dice que él estaba durmiendo y de pronto, cuando abre los ojos, ve una visión. Y él ve a su mamá, cuando su mamá tenía jovencita, y la vio viendo como tocándose su barriguita. Y el Espíritu Santo le dice: esta fue la primera vez que ella intentó abortarte. Y ve que ella entra a un lugar y dice que hizo un procedimiento, pero el Señor le dice: pero mis manos te guardaron. Y ella salió frustrada y luego la vuelve a ver más avanzadita la pancita. Pensemos 5 meses, no me acuerdo, yo estoy recordando cosas muy puntuales solamente. 5 meses. Y dice que en ese momento metieron unos pinchos hacia adentro de la guatita y él se ve a él mismo como un fetito chiquitito y ve unas manos que lo cubren, y cuando pasaba la aguja, la mano la hacía para acá y la hacía para allá, y el Señor decía: así te guardaba yo, así te guardaba. Entonces luego dice que ya llegó cerca de los 9 meses, estaba formado, y otra vez ve a la mamá entrar otra vez a un lugar a tratar de hacer lo mismo, y cuando se mete a ese lugar, otra vez él dice que vuelve a ver ya más grande, todo formadito, y ve que otra vez unas manos grandes le guardan, y aunque trataban no podían entrar. Dice: mis manos te guardaron. Y esa es la razón de que hay un rollo ahí con tu madre. Entonces él se levanta esa mañana y va a Temuco y se para fuera de la casa de la mamá y le dice, empieza a gritar, no me acuerdo su nombre, mamá, pensemos mamá, y empieza a gritar, y la mamá se para en la puerta de la casa y le dice: mire, después de 10 años, le dice: ¿a qué has venido? ¿Me has venido a botar los otros dientes que yo tengo? Mire, la mamá toda dañada y con ese rollo, porque lógico. Y él le dice: no, mamá, el Señor llegó a mi vida, te vengo a pedir perdón, pero también te vengo a perdonar por 3 veces intentar abortarme, por meter todo lo que metiste para sacarme de ti, porque el Señor me lo mostró, pero hoy yo te vengo a perdonar. Y cuando dice eso, la mamá en la puerta se cae de rodillas, llorando, gritando, pidiéndole perdón. Entonces él entra, la abraza. La mamá hoy también es una sierva del Señor. Como el Señor, había una raíz tan fuerte, tan grande, que solamente por medio de la obra del Espíritu Santo podía revelarse. No digo que todos los casos son igual, pero a veces hay cosas que ni sabemos por qué pasan. Hay gente que de pronto se queda pegada así, y uno dice: vuelva. Y hay algo ahí. Hay cosas que están acá que ni sabemos que están. Hay cosas que olvidamos y que ni sabemos. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo sabe todo, nos conoce. Cuando el Señor dijo: mi Padre sabe, mi Padre les conoce, aún todos los cabellos de vuestra cabeza, ¿sabe lo que está diciendo? Les abro una oportunidad para que conozcan a aquel que les conoce, para que le pidan a aquel que sabe lo que ustedes necesitan. Porque le voy a decir esto, querida iglesia: a veces ni nosotros sabemos lo que necesitamos. Usted ni yo sabemos, y muchas veces creemos necesitar algo. Y a veces usted dice: ay, yo necesito estar solo. No, es todo lo contrario. Usted necesita compañía, un abrazo del Señor. Usted dice: no, es que yo necesito un tiempo para mí. No. En realidad necesitas un tiempo para Él. Pero como está todo distorsionado y te confundes, porque una de los enemigos de la fe es la confusión, la turbación, confusión, que lo vamos a hablar en el próximo segmento. Y te comienzas a confundir,
porque no entiendes que hay una raíz que solamente el Señor puede tratar. Hay cosas que tú ni sabes por qué están ahí. A veces tú dices, yo no sé ni por qué me enojo. Tú no sabes, pero el que te conoce lo sabe, y Él quiere llegar a la raíz de un asunto para que usted sea sanado, para que ese árbol que te ha generado tanto problema a lo largo de la vida, dolores que usted ni sabe por qué está, y usted dice, yo no sé por qué no puedo ser feliz, yo no sé por qué no puedo estar pleno, por qué si tengo esto, mire, tengo mi cama, tengo mi pan, tengo mi familia, están mis hijos, yo no sé qué me pasa, por qué me siento así, porque hay cosas que nosotros no sabemos, pero ahí están. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo, la Biblia dice esto, que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Y el que conoce lo profundo de Dios, también conoce lo profundo de nuestro corazón. Ay, hermanos, Dios puede, Dios quiere, y Dios puede secar lo que se ha levantado como un árbol sin fruto en nuestra vida para dañarnos, porque la obra de Dios será completa en la vida de sus hijos. Confía en el Señor, porque Dios en este tiempo está metiendo su mano, y hay cosas que la fe, por causa de la fe, alcanzarán ahí en lo profundo. Quizás hay cosas que van a costar un poquito, pero el Señor lo va a hacer. Póngase en pie, por favor, se nos acabó el tiempo, no avanzamos mucho, pero voy a continuar en este tercer segmento hablando un poquito de esto, pero hay una hermosa presencia de Dios. Yo no sé a qué le va a servir este testimonio y lo que acabo de contar, pero creo que debemos oír la voz de Dios. Creo que el Señor nos está hablando. Hoy cierre sus ojos, por favor. Una hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que han crecido sin que nos demos cuenta y están ahí. Hay cosas que, porque tú pudiste tratar lo visible, pero hay cosas que están enterradas de lo profundo de la historia de tu mente que tú ni siquiera cuentas te ha dado. Cosas que fueron hablando desde el rechazo, que no lo puedes identificar. El abandono, por ejemplo, porque ahora como estás rodeado de gente no te das cuenta que todavía tienes ese sentimiento de abandono, el temor a ser dejado. Y quizás usted dice, yo no sé por qué me cuesta ese rollo, porque claro, como te dejaban solo, empezaste a generar temor, y hoy día tienes aprensión con la gente porque no te das cuenta que hay algo que es más profundo, que no lo puedes identificar, que no sabemos cómo tratarlo, que ni siquiera sabemos que ahí está, porque solamente nuestras conductas son las ramas, nuestras conductas son las hojas de algo, de una raíz que no vemos. Lo que nosotros decimos solamente manifiesta la flor, pero hay una raíz allá que está ahí, que usted tal vez ni sabe que está. Pero usted dice, pastor, sí, a mí no, yo estoy bien, pero no está bien, porque de pronto fue tu papá que te abandonó, tu mamá que se fue, viste cosas que no debías ver, sentiste cosas como niño que no debías sentir, hicieron cosas contigo que no deberían hacer, y tú claro las has echado para adelante, porque todos tenemos que avanzar, pero no quiere decir que hayan unas raíces profundas que de vez en cuando puedan salir, y tú estás tratando las ramas, estás tratando las flores, estás tratando el fruto, pero hay una raíz que solamente el Espíritu Santo. Y quizás ese mensaje es solamente para mostrarte el asunto de cómo es, pero que el Espíritu Santo te está trayendo a este punto, porque el más interesado en que sea sanado es Dios. El más interesado en que tú puedas ser sanado es Dios. Y hay algo ahí que tiene que ser tocado por la mano poderosa de Dios, por la obra de Dios. Y la palabra tiene el poder de llegar ahí, al lugar donde yo no puedo llegar. La palabra tiene el poder de tocar las raíces del dolor que ni sabes por qué existe. Porque es Dios.
Dile, Señor, levante sus manos, dígale, Señor, ayúdame. Usted me conoce mejor que yo. No sé por qué de vez en cuando vienen estos ciclos de dolor, aparecen estas ramas otra vez. Porque otra vez, Señor, vuelvo a sentir lo mismo. Porque otra vez quiero salir huyendo. Porque otra vez me vuelvo agresivo. Si yo he renunciado a eso, porque me siento solo si estoy con gente. ¿Por qué siento amargura? ¿Por qué siento ganas de morir? Si tengo tantas cosas para vivir, ¿por qué me llena este pesar? Señor, toca la raíz. Señor, toca la raíz, muéstrame. Señor, hazme conocer lo que estoy viviendo, el por qué siento esto, que el Espíritu Santo venga de una forma gloriosa. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame. Usted conoce lo profundo de Dios y también conoce lo profundo de mí. Ayúdeme, muéstreme. Hay cosas que tienen que ser secas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, levante sus manos. Alguien aquí, levante sus manos. Dígale, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. ¿Por qué estoy en estos ciclos de cautividad? No lo entiendo. ¿Por qué todavía estoy pensando en esto? ¿Por qué todavía me duele tanto esto? ¿Qué pasa conmigo? Hay algo ahí que tal vez no he visto. Hay cosas ahí que están conmigo, que caminan conmigo. Espíritu Santo, ayúdame. 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 Levante sus manos. Dígale, dígale, dígale. Él solamente puede llegar ahí. Vamos, alguien aquí, pídele al Señor. Él es bueno. Esa es mi fe, Él es bueno. Esta es mi fe, Él me ama. Esta es mi fe, Él es bueno. Esta es mi fe, Él es fiel. Esta es mi fe, Él es poderoso. En eso creo, en que Dios puede sanarme. En esto creo, en que Dios puede levantarme. En esto creo, en que Dios está conmigo. En esto creo, que aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Él me va a recoger. Eso es lo que yo creo. Él está recogiendo a sus hijos otra vez. Él está sanando otra vez, metiendo la mano otra vez. Él está haciendo algo poderoso. Aleluya, vamos, alguien tiene que creerlo. Recíbalo, recíbalo. Oh, levanta sus manos, adora, adora, adora un minuto al Señor. Adórele, adórele, deje. Espíritu Santo, vamos, 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 vamos.